Gracias, bienvenidos todos. Quiero presentarles a Michelle Benítez. Ella es coordinadora de adheridos de Pacto Mundial y nos va a platicar un poco sobre esta iniciativa de Pacto Mundial de Naciones Unidas. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero no agarrarlos dormidos porque sé que ya es su última sesión. Así es de que, bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer a Kimberly Clark, a Juan por hacernos esta invitación de presentarles qué es el Pacto Mundial y que ustedes tengan presente cuál es la relación que tiene con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el fin de no hacer aburrida esta presentación, me gustaría dejar abierto para que ustedes, si tienen alguna duda, si quieren interrumpir durante esta exposición, lo pueden hacer y podemos hacer más bien una charla y no necesariamente una presentación, ¿vale? Yo soy Michelle Benítez, soy coordinadora de adheridos de Pacto Mundial y bien, voy a comenzar, ¿vale? Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas que surgió en 1999 con Kofi Annan cuando él hizo la propuesta durante el Foro Económico Mundial en Davos, hizo la propuesta a los empresarios y a Naciones Unidas generar un pacto de principios y valores en donde se le diera un rostro humano al mercado global. Recordemos que a finales de los 90, principios de los 2000, ya se venía dando un boom de la globalización, pero así como se veía un crecimiento exponencial, también se empezaron a ver los riesgos que esto generaba. Y uno de los principales riesgos que se identificaron fue el cambio climático, pero también otros aspectos como el trabajo esclavo, como niños en la cadena de valor. Entonces, de ahí que se empezaron a generar principios. Como ustedes saben, actualmente no existe ningún tratado internacional vinculante para empresas cuando vulneran derechos humanos, pero sí existen marcos regulatorios y iniciativas voluntarias como lo es Pacto Mundial para orientar el camino de las empresas. En este sentido, se hace un llamado a las empresas de todo el mundo para que alineen sus estrategias y operaciones a 10 principios y a que actúen a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2005 se funda la Red Mexicana de Pacto Mundial. Desde ese entonces hemos venido trabajando de manera muy cercana con el sector privado para ayudarles a hacer justamente esta alineación. ¿Hacia dónde vamos? Actualmente contamos con más de 14,500 empresas comprometidas con los 10 principios. Tenemos más de 3,000 miembros no empresariales, ahorita explico esta parte, y tenemos presencia en 74 países. El 28% de las empresas que están adheridas a Pacto Mundial están listadas como en las 500 empresas más importantes según la revista Fortune. Y este es un dato que nos gusta mucho destacar, que es de que más de 66 millones de personas forman parte de una empresa que es adherida al Pacto Mundial. En México, el 70% de nuestros miembros son empresas. ¿Y a qué me estaba refiriendo con los miembros no lucrativos? Pues básicamente a las universidades, a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil. Pacto Mundial, si bien es una iniciativa que está dirigida al sector privado, también es una iniciativa multiactor. Y ahorita les voy a explicar por qué es que actuamos de manera en interacción con otros sectores. Contamos con un consejo directivo, el cual está presidido por Cemex, con Marta Herrera, pero también hay otras empresas como Aeroméxico, Azur, Biopapel, Citibanamex, Xcaret, KPMG y Petstar. Por parte de sociedad civil está Transparencia Mexicana, por parte de la academia está el EGADE y por parte de Naciones Unidas estamos representados con la máxima autoridad, que es Antonio Molpeceres, el coordinador residente. Bien, pero ¿qué son estos 10 principios? Los 10 principios se basan en estándares que están basados en derechos humanos, en trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Los dos primeros derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nos hablan de que debemos de tener un enfoque preventivo, como les mencionaba al principio. No hay un tratado vinculante que obligue o que sancione a las empresas a actuar a favor de los derechos humanos,
pero sí existen principios que les sugieren, porque también pudieran tener otras sanciones por otros medios, el tener este enfoque preventivo y también asegurarse de que no vulneren. En caso de que lleguen a vulnerar derechos humanos, lo que les sugerimos es actuar con debida diligencia y reparar el daño. Por parte de los estándares laborales, estos derivan de la declaración de la OIT y nos hablan de que las empresas deben de apoyar la libertad de asociación, también eliminar cualquier tipo de trabajo forzoso, eliminar el trabajo infantil. Muchas veces pensamos en el trabajo infantil como niños en el campo o niños en la maquila, pero el tema de la infancia también tiene que ver mucho con los derechos laborales de ustedes. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de permisos de maternidad, siempre se les da a las mujeres los 40 días, pero a los papás se les priva de que estén 40 días con sus hijos, y ellos también o ustedes también deben de tener ese involucramiento desde que el bebé está muy pequeño. Otro ejemplo es cuando a las mujeres se les ponen doble jornada laboral, porque ¿qué implica esa doble jornada? Que le estamos quitando el tiempo al menor para que su mamá le dé atención, para que le ayude con la tarea. Entonces, cuando piensen en derechos de la infancia, no se cierren solo a niños, también tienen que ver con sus derechos. Y el último principio es el de la abolición de prácticas de discriminación. Y sí, prácticamente de discriminación. Por parte de medio ambiente hay 3 principios, los cuales derivan de la Declaración de Río sobre medio ambiente y nos hablan también de tener un enfoque preventivo, de promover campañas de sensibilización sobre medio ambiente, que este Día de la Sustentabilidad también está contribuyendo a este principio, y si vamos a realizar alguna inversión en tecnología, asegurarnos que esta no va a generar una repercusión mucho mayor posteriormente. Por último, tenemos el principio de anticorrupción. Este principio se creó aquí en México cuando se realizó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y esto también responde al contexto que vivimos los países latinoamericanos, que aquí se ve muy fuerte, pero eso no exime a los países que también están ya desarrollados de que incurran en prácticas de soborno o extorsión. Ahora, sé que ya les han hablado de la Agenda 2030, no quiero ser repetitiva, y aquí también, si tienen dudas, pueden interrumpir, podemos generar este diálogo. Los antecedentes son de que en el 2000 se crearon, a la par de cuando se dio a conocer el Pacto Mundial, se lanzaron también los Objetivos del Milenio. Estos nada más eran 8 y dejaban de fuera el aspecto de la paz y la prosperidad. Hubo avances, por ejemplo, en el tema de pobreza, en el tema de mortalidad infantil, pero no se llegó a los resultados esperados. En la calificación que tuvo México, estuvimos en un 7, o sea, casi pasando de los resultados que se obtuvieron. De ahí que se generó, o sea, llegamos a 2015, no se cumplieron con las expectativas planeadas, y hemos identificado que aún enfrentamos con problemas muy graves. Les voy a poner 3 ejemplos. El primero es de que nos vienen sequías severas. Se espera que para el 2050 el 52% de la población viva en áreas afectadas de escasez extrema de agua. También 2 millones, bueno, esto solo es de escasez, y 2.000 millones de personas estarán viviendo en zonas de escasez extrema. Y no sé si recuerdan, pero el año pasado ya hubo una población en África que tuvo que emigrar por temas de agua. Entonces, estos también son nuevos procesos migratorios a los cuales nos vamos a estar enfrentando. También, cuando hablamos de seguridad alimentaria, tenemos en riesgo 13 millones de hectáreas, porque cada año se pierde esa cantidad. El 40% de nuestro suelo ya está en degradado, o sea, esto quiere decir que ya no lo vamos a poder utilizar con fines agrícolas, y 11 millones de personas están amenazadas por la seguridad alimentaria. El último ejemplo es la pérdida de la biodiversidad. Este es un dato muy conocido, que es para el 2050 vamos a contar con más plástico en el agua que peces. Vamos a perder el 50% de nuestras especies marinas y vamos a contar con 0 arrecifes de coral.
De ahí la urgencia de generar esta Agenda 2030, la cual viene a romper con el paradigma anterior, que como les mencionaba, anteriormente no se hablaba ni de paz ni prosperidad, pero algo que también se identificó como uno de los errores que tenían los ODM es que no contemplaba a todos los actores de la sociedad, solamente era esta relación bilateral entre Naciones Unidas y Estados, y se pensaba que este plan tenía que ir bajando. Con esta agenda se reconoce el papel que tiene el sector privado, pero también el papel que tenemos todos como sociedad civil. Cómo nosotros, desde nuestro actuar diario, podemos cambiar estas reglas, estos paradigmas y contribuir con esta agenda. La agenda se da a conocer en el 2015, fue aprobada por la mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas y contempla 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores. ¿Cuántos de ustedes se han metido a ver las metas de los ODS? ¿Ok? Los indicadores. No, ok. Bueno, esto es muy importante porque conocerlos, los 17 ODS son muy generales, pero en sí son una ruta de actuación. Si nosotros nos metemos a investigar un poco más sobre estos indicadores, vamos a ver exactamente de qué nos habla, ¿no? O sea, a qué se está refiriendo la producción y consumo, porque esto pudiéramos pensar muchas cosas, pero ya nos habla de industrias específicas, ya nos habla de cuáles son las metas que debemos de alcanzar de manera global en cada uno de ellos. La agenda se sustenta en 5 pilares, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las asociaciones. Y estos son los 5 grandes retos que contempla la agenda, que es terminar con la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades dentro y fuera de los países, contribuir a sociedades justas, inclusivas y pacíficas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre hombres y mujeres, y asegurar la protección del medio ambiente. ¿Qué ha pasado en 4 años de la agenda? Se han visto avances, por ejemplo, 1 billón de personas salió de la pobreza extrema en 25 años, esto contemplando a la antigua agenda. Se dobló el acceso a la electricidad, también la mortalidad maternal se redujo, también se redujo la mortalidad de niños menores de 5 años y la productividad laboral aumentó. Esos son los avances que hemos tenido, pero los retos son mayores. Por ejemplo, el planeta está llegando a un punto de no retorno. ¿Y qué quiere decir esto? Que por más de que tratemos de generar soluciones, ya no vamos a poder, ya no va a haber recursos, incluso lo vemos con las especies. ¿Cómo regresamos a una especie? Ya no hay forma, o sea, ya estamos llegando hasta ese punto, que ya ni siquiera va a haber reparación. También, a pesar de que hay bastantes iniciativas sobre empoderar a las mujeres, sobre cambiar esta perspectiva de género, la brecha de paridad sigue en aumento, el calentamiento global está llegando a una trayectoria de 4 grados, cuando lo que nos están pidiendo desde Naciones Unidas es no llegar al 1.5, y ahorita vamos en una trayectoria del 4, imagínense el nivel al que estamos llegando. También, bueno, nos espera un futuro con más plástico que peces, y el 22% de la población actual se encuentra en una situación de que no están insertos en ningún sistema educativo, ni están trabajando. ¿Cuál es la relación que existe entre estos 10 principios y los ODS? ¿Sí? ¿Vas a hablar de las brechas en México? No traigo esos datos, pero sí los podría, o sea, se los podría compartir después. Ahora solo traigo datos globales. Bien, ¿por qué surge esta relación? Porque la forma de ver al mundo está cambiando, los negocios están cambiando, ¿y a qué nos está llevando a esto? A que la sostenibilidad ya no es una opción, ya es una necesidad. Y esto lo estoy hablando desde el ámbito empresarial, pero lo podemos trasladar a nuestras casas. Y ustedes también, que esto es la idea, de que no nada más ustedes cambien, sino que esto se dialogue y que esto se transmita a las demás generaciones. Y muchas veces hablamos, a los niños, sí, les tenemos que enseñar, pero yo diría a los mayores, porque los mayores son quienes tienen menor conciencia. Entonces ahí es en donde tenemos que estar haciendo este
este trabajo. La diferencia principal que existe entre los 10 principios y los ODS es de que los 10 principios derivan de convenciones internacionales, por lo tanto no van a pasar de moda. Ya fueron aprobadas por distintos países y esto les da este nivel de permanencia en el marco internacional. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un plan de acción que se proyecta a 15 años y que probablemente se renueve en el 2030. Bueno, esto nada más es para que vean de manera gráfica cómo están relacionados los 10 principios. Hablando de 10 principios y ODS, todos se fundamentan en derechos humanos. Y eso también es muy importante, de que no nos dejemos llevar nada más por los ODS porque se ven bonitos y porque tienen colores, no. O sea, quienes están fundamentando a todos y cada uno de estos ODS son los derechos humanos. El desafío de la sostenibilidad es muy grande, incluso si lo vemos en términos de indicadores, no existen indicadores a nivel global que puedan medir el grado de avance, se están generando plataformas para medirlo, pero actualmente no contamos con ellos. También nos enfrentamos con otro tipo de retos, y esto ya va más al interior de la empresa, por ejemplo, las restricciones en presupuestos y recursos, la falta de herramientas y entrenamiento, la demanda creciente de consumidores y de la comunidad de inversores. También construir la relación entre los distintos grupos de interés y la falta de estándares, que eso es lo que decía, ¿no? Que no hay tantos estándares internacionales. Para eso, dentro de Pacto Mundial está la creación de alianzas, y por eso les hablaba al principio de por qué somos una iniciativa multiactor. ¿Por qué? Porque hemos identificado que las empresas tienen los conocimientos, ustedes lo conocen, tienen los recursos, pero no pueden solos y no podemos solos. Entonces, un buen camino para avanzar, y ahora la palabra ya no es alcanzar, sino acelerar. ¿Cómo podemos acelerar el paso para conseguirlo en el 2030? Entonces, las alianzas son una buena salida. Hablamos de alianzas tanto público-privadas, con organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo propósito, que es alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar y apropiarnos de esta agenda y de estos principios? En primer lugar, nos permiten identificar futuras oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque permiten redirigir las inversiones, tanto públicas como privadas. Las nuevas políticas, México está comprometido con la Agenda 2030. Año con año tiene que generar un informe voluntario en donde reporte cuáles son las acciones que hemos estado implementando para alcanzarla. Pues también nos ayuda a mejorar el valor de la sostenibilidad, porque permite generar incentivos económicos para que las empresas utilicen de manera más eficiente sus recursos. En este sentido, nosotros a lo que los invitamos es hacer su alineación a los ODS, pero identificar con cuáles tiene mayor impacto mi negocio. No se trata de generar nuevos proyectos o nuevas iniciativas, cuando mi negocio, si mi negocio tiene que ver con el medio ambiente, ¿para qué me meto en temas de pobreza? ¿No? Entonces, abanderar 3 o 4 ODS y con ellos seguir multiplicando nuestra contribución. También nos permite fortalecer las relaciones con las partes interesadas, porque se reflejan las expectativas de la empresa y a su vez de los grupos de interés. Todas las empresas que forman parte de Pacto Mundial generan un informe, el cual es público a nivel global. Si alguna persona en Dubái quiere buscar qué es lo que está haciendo Kimberly-Clark en México, entra a este perfil y puede ver qué es lo que están haciendo. Entonces, esto también, y esto hablé pensando en un inversor, pero también esto nos abre un buen puente para las comunidades en donde tenemos presencia. También nos permite estar a la vanguardia con el desarrollo de políticas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reducir riesgos legales y de reputación. Y otro beneficio que no mencioné es que los nuevos fondos de inversión ya están basando sus créditos en los objetivos de desarrollo sostenible. Si tu proyecto no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible, no te lo van a autorizar. Pero si tú ya hablas este lenguaje de los objetivos de desarrollo sostenible y hablas de esta contribución que va a tener el proyecto, es mucho más fácil que les otorguen estos créditos.
También nos permite usar un lenguaje en común y tener un propósito compartido. Y esto pues es lo que les hablaba, ¿no? Que nos facilita generar este tipo de alianzas ganar-ganar. Y esta es una frase que nos gusta mucho mencionar y que va muy acorde al contexto en el que vivimos, que nos habla de que las empresas no pueden ser exitosas en sociedades que fracasan. Y eso lo hemos visto en muchos estados de la República, en donde los niveles de inseguridad han llegado a tal grado, en donde las empresas tienen que salir, tienen que cerrar, y eso es una pérdida para todos, porque es pérdida de empleos, es pérdida de producción, hay pérdida en la economía. Entonces, por eso es de que es un buen negocio para todos estar pensando de esta manera. ¿Cómo lograrlo? Desde Pacto Mundial hemos desarrollado diferentes herramientas que van desde eventos nacionales, internacionales, esta parte de capacitación continua que, bueno, ya me dijo Juan que van a formar parte, entonces cuando estén adheridos podrán acceder a toda esta gama de que hay webinars, hay cursos, incluso pueden compartir buenas prácticas a través de esta plataforma de GoToWebinar, hay reconocimiento al liderazgo, cada año se le da este reconocimiento a las personas que han hecho una contribución, aquí es por persona, no es por empresa, sino por persona, que han diseñado una estrategia desde el sector empresarial que van a generar un impacto en los objetivos. También, bueno, como ya les mencionaba, tenemos presencia en 74 países, lo cual nos permite estar en constante comunicación con los diferentes países. Si ustedes quieren generar alguna estrategia o alguna inversión, pues nosotros podemos facilitar esta conexión con las redes. Bueno, está la parte de difusión y posicionamiento y lo más importante es de que forman parte de una red, de la red de sostenibilidad más grande del mundo. Bien, estos son los beneficios para las empresas, pero no los quiero aburrir con esto. Entonces, tengo por aquí un slide de recomendaciones que tenía preparada para ustedes. Aquí está. Los invito a que visiten la biblioteca del pacto, está aquí, es globalcompact.org. Todos los recursos son gratuitos, ahí hay bastantes guías que les pueden ayudar en temas de medio ambiente, de derechos humanos, de anticorrupción, que les pueden servir. Tenemos más de 50 recursos en español, los cuales les pueden ayudar a interiorizar esas buenas prácticas en la empresa. Y ahora unas recomendaciones ya a nivel personal. Hay dos recursos que han salido muy interesantes desde Naciones Unidas. Uno es la guía para vagos para salvar el mundo. Está interesante porque nos habla de 4 niveles. Desde qué pueden hacer desde el sofá, qué pueden hacer desde el hogar, qué pueden hacer en la calle y qué pueden hacer en el trabajo. Son pasos muy sencillos, por ejemplo, si vas a organizar una fiesta, pues propón que los regalos todos vayan para donación. O lo mismo, en el contexto de una fiesta, pues que no utilizar unicel y que cada quien lleve su plato y su vaso, ¿no? Que son cosas súper básicas, pero que no las hacemos y que las podríamos estar haciendo para cambiar. Y el otro es una guía también que se llama 170 acciones diarias para transformar el mundo. Entonces aquí viene un desglose muy interesante porque nos lo va dando ODS por ODS y habla de, organiza una visita comunitaria para regalar cosas, ¿no? Pero también en temas de educación, por ejemplo, si conoces a un migrante, pues enséñale tu lengua, si tienes alguna habilidad en computación, pues ve a una escuela y enséñales como una especie de mentoring que podríamos estar haciendo y donar ese tiempo que tenemos para mejorar. Y ya hablando en términos más empresariales, está esta guía que se llama el SDG Compass, está basada en 5 pasos muy sencillos, en donde ustedes van a poder identificar a través al interior de la empresa, pero también en su cadena de valor, cuáles son los ODS que deberían de estar trabajando. Este material está para, el nivel que traes para jóvenes de 12, 14 años, o ¿cómo lo recomendarías? Mira, los dos, esta sí es un poco más para estudiantes, la de guía para vagos, ya desde el nombre como que es un poco más, sí, es para
jóvenes, adolescentes, pero esta de 170 acciones diarias para transformar el mundo ya te hablo de un lenguaje mucho más serio. Entonces, sí, son libros muy cortos y que te dan tips que dices, ay, ¿por qué no lo había pensado? Desde desconectar tus cosas que no ocupas, ¿no? Entonces, sí, los dos son gratuitos, los encuentran en internet muy fácil y están muy recomendables. Y por último, esta es una guía también en términos empresariales, que es el Blueprint, que es para el liderazgo empresarial. Y esto ya es para, más que nada, la implementación dentro de la empresa y que les va sugiriendo acciones que pueden implementar por ODS. Y bien, pues hasta aquí. Bueno, hay dos herramientas que también les recomiendo mucho. Esta se desarrolló junto con UNICEF, que se llama ¿Qué puede hacer tu empresa por la niñez? Es un autodiagnóstico que es gratuito, es confidencial, los resultados solamente los van a poder ver ustedes, entonces conforme van contestando la herramienta, les va emitiendo recomendaciones. Al final no los califican, pero funciona como una especie de semáforo, en donde te dice, estás en rojo, tienes varias áreas en riesgo que deberías de estar tratando. Y la otra herramienta de autodiagnóstico es la de los principios de empoderamiento para las mujeres, que funciona de la misma manera. Actualmente se lanzó una iniciativa a nivel país, junto con ONU Mujeres, para medir el grado de avance en México. Entonces, los invito a que contesten la herramienta, estarían contribuyendo a este informe país, que sería el primero que se hace a nivel global. Y bueno, hasta aquí dejaría mi participación y me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Cómo se evalúa o se autoevalúa una empresa si está teniendo en la práctica acciones de equidad de género? Bueno, para eso está justamente esta herramienta que a nivel global se desarrolló con el BidInvest, con ONU Mujeres y Pacto Global. Entonces, esta es una herramienta muy buena que no consta de 18 preguntas, pero no se contesta en media hora. O sea, te lleva más o menos un mes porque se tiene que consultar a las diferentes áreas de la empresa para tener resultados certeros sobre cómo está el estatus de la empresa. Y como les decía, esto no es una calificación, es simplemente una autoevaluación para saber cuáles son mis áreas de riesgo y en dónde debería estar trabajando. Esta sí se comparte, entiendo que va a servir para una Informe. Para un informe de ustedes. La anterior de la niñez es exclusiva para la empresa. Es solo para la empresa, sí. Okay, pero esta sí se va a sumar. ¿Y para cuándo es que se quiere tener ese informe? O sea, ¿antes de cuándo tendríamos que responderla o cuál es el tiempo límite? Sería para junio, se tiene proyectado ya lanzar dar a conocer el informe. Entonces, sería mayo, más o menos, que ya la deberían de tener, porque de ahí viene toda esta parte de redacción. Y dices que se tarda como y sintetiza. entonces... Sí, más o menos. Okay. Bueno, los pasos, en primer lugar, tienen que estar convencidos de que de los 10 principios, ¿no? Adoptarlos. En segundo lugar, se manda una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, que es Antonio Guterres. Esta carta debe de ir firmada por la máxima autoridad de la empresa. Se manda, llega directamente a la oficina en Nueva York, de ahí pasan por un proceso de debida diligencia en donde se evalúa que no hayan cometido violaciones graves a derechos humanos principalmente, y posteriormente reciben su carta de aceptación, y la oficina en México también les hace llegar un kit de bienvenida en donde viene el calendario de actividades y ustedes ya pueden ir calendarizando a cuáles quieren tomar. ¿Cuánto lleva este proceso? Tarda un mes y medio más o menos en lo que pasan por la revisión y ya tienen la aprobación. Sí. Pues Michelle, de mucho valor lo que nos compartes, igual la parte de estos tips que nos das, que podemos utilizar en nuestra vida diaria con nuestros hijos, con nuestros hermanos, familiares. Entonces, me parece que es sumamente importante esta iniciativa y te agradecemos mucho el que nos hayas compartido todo esto. ¿Tenemos un reconocimiento? Espera, tenía una frase que se me estaba pasando y que se me hace muy relevante. Que es esta, me gustaría dejarlos con esta frase, bien, que es pensar global y actuar local.
Pacto Mundial tiene presencia en 74 países, pero lo más importante son las redes locales y lo que se hace de manera a nivel país, ¿no? O sea, todas esas acciones que ustedes implementen, piensen lo que están contribuyendo a un movimiento global, que lo mismo que estamos haciendo aquí en México, se está haciendo en Bangladesh, se está haciendo en la India, se está haciendo en Estados Unidos, en Reino Unido. Entonces, no olviden eso, liguen sus acciones de sustentabilidad con este movimiento global. Listo. Muchas gracias, Michelle. Mira. Gracias.